La primera cosa que Jesús pide para seguirlo es un cambio de prioridades. Y hermano, Él no entiende de medias tintas. O soy lo primero o no soy nada. En nuestro tiempo nos encontramos en medio del atractivo de un evangelio fácil. Es una era en la que muchos se sienten atraídos por un mensaje del evangelio que parece aceptar el pecado sin cuestionarlo. Es un evangelio que no exige que carguemos nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos o para seguir genuinamente en los pasos de Cristo. En esta época existe una idea errónea y peligrosa de los pecados secretos. Eso es un gran error. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, creen que serán bienvenidas al cielo. Muchas personas en el mundo y en la iglesia tienen esta creencia ilusoria de que pueden vivir toda su vida como unos hijos del diablo y entrar al reino de Dios. Sin embargo, me gustaría recordarles, hermanos, que a Dios le importa cómo vives tu vida. A Dios le preocupa en la manera en que vives tu vida. En las Escrituras en Mateo 16:24, sirve como un claro recordatorio del costo real tangible del discipulado que muchos optan por ignorar o restar importancia. Jesús ha hablado a sus discípulos y deja claro que seguirlo requiere la voluntad de negarse a uno mismo, tomar una cruz y seguirlo genuinamente. Jesús no acepta estar en el segundo puesto de la lista de prioridades. O está arriba o no está. O soy o no soy. Por eso dice, antes de seguirme, si no estás dispuesto a ponerme en el primer lugar, no empieces. Hermano, ¿Pedro dio su vida por Jesús? ¿Los apóstoles murieron por Jesús? Pues me parece que ellos pusieron a Jesús en el debido lugar. Porque ellos vivieron hasta el punto que lo pusieron por encima de su propia vida. Jesús le dijo, si no eres capaz de aborrecer hasta tu propia vida. Y los apóstoles estuvieron al punto de morir por causa de Jesús. En Roma, en el Coliseo, muchos murieron por causa de Jesús. Porque pusieron a Jesús en su debido lugar. Hermano, déjame decirte una cosa. Si a ti a veces te cuesta congregar porque estás triste, o te cuesta congregar porque estás cansado, ¿crees que morirías en el Coliseo? Hermano, compara el cristianismo de esos hombres con el nuestro. Hoy no voy a la iglesia, ves tú. Hoy no salgo a evangelizar. Bueno, hoy me voy a dedicar el día a mí, me relajo. Hoy ni leo mucho la Biblia, no oro. Compara ese cristianismo con el de aquellos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si nos lanzaran a todos hoy al foso de los leones y dijeran, negad a Jesús o morid? ¿Quién iba a morir, hermano? Le vamos a decir, sí, a veces no voy ni el domingo, voy a dar mi vida, por el amor de Dios. Si voy a la iglesia de higos a brevas, tranquilo, ¿no? ¿Qué hay que decir para salvarse? No, postrarse al César, claro, mi señor emperador. Hermano, yo a veces me lo cuestiono, yo estaría dispuesto a morir por Jesús. A veces veo el cristianismo que se vive hoy y digo, ¿quién moriría por Jesús? Si apenas nos cuesta orar, ¿cómo vamos a morir por Él? Si ni siquiera vivimos una vida de oración. Esto no es un compromiso casual, esto es la transformación radical de nuestras vidas. Este mensaje puede ser un desafío para abrazar plenamente el llamado a la abnegación, abandonar el camino fácil y caminar por el camino angosto. Es un llamado que desafía nuestra naturaleza humana, requiere que enfrentemos los pecados secretos que podemos haber escondido a la mirada del mundo, pero que Dios conoce. La noción de llevar nuestra cruz no es solo simbólica, es un recordatorio de que el discipulado implica sacrificio y la voluntad de soportar dificultades por el bien del Evangelio. Significa estar preparado para soportar el ridículo, la oposición e incluso la persecución por nuestra fe. El camino angosto del discipulado exige nuestro pleno compromiso, dedicación inquebrantable a la voluntad de Dios, incluso cuando va en contra de las actitudes y valores predominantes de la sociedad en un mundo que a menudo prioriza la facilidad y la autocomplacencia. Estas palabras de Jesús nos obligan a reevaluar nuestro compromiso con Él. Nos desafía a examinar si hemos sido atraídos al camino amplio que conduce a la destrucción, un camino que tolera el pecado, fomenta la autogratificación e ignora el llamado a la santidad y a la justicia. Debes transferir la propiedad de todo lo que eres y de todo lo que tienes a todo lo que Él es. De tal manera que tu vida ya no es tu vida, ahora es su vida. Tu tiempo ya no es tu tiempo, ahora es su tiempo. Tus posesiones ya no son tus posesiones, ahora son sus posesiones. Tu futuro ya no es tu futuro, ahora es su futuro. Tu tesoro ya no es tu tesoro, ahora es su tesoro. Y habrás transferido todo lo que tienes y todo lo que eres y todo a todo lo que Él es. Es llegar al fin de ti mismo y confiar todo lo que eres y todo lo que tienes completamente en las manos de Dios. Eso es ser un discípulo, Es decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a apartarnos del mundo para vivir nuestras vidas que reflejen el poder transformador de la gracia de Dios y ser faros de luz en un mundo lleno de oscuridad. El costo del discipulado
puede parecer alto en comparación a las seductoras promesas del camino ancho, pero es un costo que conduce a la vida eterna, una vida en la presencia de Dios tan lejos que supera los placeres fugaces de este mundo. Así que en esta era de Evangelio fácil, no nos dejemos llevar por las corrientes prevalecientes del compromiso y la acomodación. En lugar de eso, prestemos atención a las palabras de Jesús en Mateo 16:24 y embarquémonos en el desafiante pero gratificante viaje del discipulado. Hermanos, el discipulado es un camino marcado por la abnegación, el llevar nuestra cruz y el compromiso inquebrantable con Cristo, pero también es el camino que conduce a la vida abundante y eterna que Jesucristo ofrece. Mateo 7:13-14 dice: «Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos, pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran». Este pasaje nos enseña que hay dos caminos en la vida, el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es el fácil de encontrar, y mucha gente entra por él. Es el camino del mundo, y lleva a la destrucción. Es el camino que permite llevar tus pecados, vive en la carne, vive en la lujuria y en la soberbia de la vida. El camino angosto, en cambio, es más difícil de encontrar. Es un camino angosto que requiere algo de nosotros. Este camino requiere que dejemos nuestros equipajes detrás de este equipaje llamado pecado, nuestro orgullo, nuestra lujuria, nuestra envidia y más. No podemos traer nuestro equipaje con nosotros en el camino angosto. Debemos dejarlo atrás si queremos entrar por la puerta angosta. Para dejar nuestro equipaje atrás, debemos encontrar el camino angosto, y esto debemos hacerlo con una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento significa que reconocemos nuestros pecados y nos alejamos de él. Debemos confesar nuestro pecado a Dios y pedirle perdón. Solo entonces podemos dejar nuestro equipaje atrás y entrar por la puerta angosta. También debemos llegar a esta misma puerta con un espíritu de quebrantamiento. El quebrantamiento significa que reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos damos cuenta de que no podemos sobrevivir solos en la vida. Necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos su gracia. Solo cuando estamos quebrantados podemos realmente entrar por la puerta estrecha. Ahora, hay incluso cristianos, y uso este término vagamente cuando describo a estos individuos. Además, hay incrédulos que están haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de ampliar el camino angosto. Se están esforzando por ensanchar el camino angosto, introduciendo estilos de vida y hábitos pecaminosos en él. Incluso están tratando de incorporar los placeres de la carne pecaminosa en el camino angosto. Sin embargo, sus esfuerzos solo llevan a más y más personas por el camino ancho. ¿Sabes que hay personas en este momento que están caminando por el camino espacioso que conduce a la destrucción y aún en sus mentes creen que están en el camino estrecho? El pecado es el camino ancho y espacioso, y las personas quieren hacer la puerta del cielo un poco más amplia, pero Dios es intransigente en la palabra. Él establece los estándares, no nosotros. Él dicta las reglas. Existe un peligro, y ese peligro es el de compararnos con otros que se hacen llamar cristianos. Es fácil caer en la trampa de compararnos con otros que se etiquetan como cristianos, pero sin embargo, esto es peligroso y contraproducente porque vivimos en una generación de un evangelio diluido, y este evangelio diluido derriba el cristianismo verdadero y permite a las personas vivir en sus pecados. Un evangelio diluido que no requiere arrepentimiento, no hay quebrantamiento, no hay justicia y santidad. Deja de compararte con otros que se hacen llamar cristianos porque vivimos en una generación de un evangelio diluido. Estas personas están viviendo sus vidas que son contrarias a la palabra de Dios, donde estos, entre comillas, cristianos, interpretan y tuercen las escrituras para satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Dejen de compararse con otros cristianos. Compárense con la palabra de Dios. En el pasaje que acabamos de leer en Mateo 7-14, ofrece un mensaje aleccionador que resuena profundamente en este mundo. Sí, en este mundo moderno donde muchas personas, tanto dentro y fuera de la iglesia, tienen la creencia equivocada de que pueden vivir sus vidas sin tener en cuenta la justicia de Dios y aún así asegurarse un lugar en su reino. Estos versículos del Evangelio de Mateo revelan una verdad profunda. El camino hacia la destrucción es elegido a menudo por la mayoría, es amplio y atractivo, mientras que el camino hacia la vida eterna es tomado solo por algunos pocos. Es estrecho y exigente. El camino ancho, que simboliza el enfoque mundano de la vida, atrae a la persona con gratificación inmediata que permite la indulgencia del pecado, la búsqueda de deseos mundanos y una exigencia egocéntrica. Muchos se sienten atraídos por este mundo caído,
Se sienten atraídos por el atractivo de los placeres temporales y la ausencia de responsabilidad por sus acciones. Es el camino que da vida a los pecados secretos y ofrece la ilusión de un viaje fácil. Por otro lado, el camino angosto, que representa el camino de la justicia establecido por Dios, contrasta marcadamente. Es difícil de encontrar y aún más difícil de atravesar. Atravesar este camino exige que nos despojemos del equipaje del pecado, del orgullo, lujuria, envidia y más. No podemos traer nuestras inclinaciones pecaminosas con nosotros en este camino. Para entrar por la puerta estrecha debemos venir con un corazón de arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados y alejándonos de ellos. Se necesita un espíritu de quebrantamiento que reconozca nuestra dependencia de Dios y nuestra incapacidad para vivir una vida sin su gracia y guía. La razón por la que la mayoría de la gente irá al infierno se puede reducir en el mensaje mismo de estos versículos. El camino ancho, a pesar de la fachada seductora, conduce a la destrucción. En última instancia, separa a los individuos de la presencia amorosa de Dios. El camino al infierno es amplio y bien transitado, y esto es porque se adapta a los deseos humanos de autocomplacencia en el pecado y una vida sin ninguna responsabilidad espiritual. Por el contrario, el camino angosto, mientras exige abnegación y una vida comprometida con la voluntad de Dios, conduce a la vida eterna. Es el camino que conduce a la presencia misma de Dios, donde podemos experimentar la alegría de la eternidad, la comunión con Él. La razón por la que la mayoría de la gente irá al infierno es que eligen el camino que es espacioso, el camino del mundo. El camino aparentemente les permite vivir sin consecuencias por sus pecados en esta era, en este tiempo de un evangelio fácil y un cristianismo diluido. Es muy crucial prestar atención a las advertencias de Mateo 7, del 13 al 14, ya que estos versículos nos recuerdan que nuestra elección tiene consecuencias eternas. No nos dejemos engañar por las seductoras promesas del camino ancho, sino que nos comprometamos con el desafiante pero gratificante camino del discipulado, sabiendo que conduce a la abundancia y a la vida eterna con nuestro amoroso Creador.